En este vídeo vamos a centrarnos en un tipo de alojamiento muy determinado, que es el alojamiento de turismo rural, concretamente en la parte de la gestión, características, ventajas e inconvenientes de tipo de turismo, de alojamiento de turismo, y un poco la parte de, como digo, de gestión y dirección, ¿no? Cómo funciona esto, realmente este tipo de alojamientos. Ya digo también que no es muy distinto a otro tipo de alojamientos, pero sí que en cierta forma cuenta con una serie de características diferenciadoras en cuanto a que muchas veces hablamos de empresas de tipo familiar, de empresas pequeñas, empresas en entornos en los que es muy difícil ofrecer otro tipo de servicios, etc., ¿no? Los establecimientos de alojamiento rural, como dice aquí, serían como el resto de alojamientos, como estaba comentando, serían empresas dedicadas a ofrecer un servicio de habitaciones, como cualquier tipo de alojamiento, y prestarían también, cosa que es muy habitual en el turismo rural, otro tipo de servicios como la comida o la bebida, o también la parte de excursiones acordadas con otras empresas, actividades al aire libre, etc. Para clasificar un alojamiento como de tipo rural, la característica principal y diferenciadora no tiene que ver con el tamaño en sí, con el tipo de empresa, sino precisamente con que el entorno en el que se encuentra pues va a ser rural y no va a ser un núcleo urbano, por ejemplo. De hecho, para este tipo de alojamientos hay una normativa muy concreta, sobre todo a nivel autonómico, que marca de hecho las diferentes denominaciones de los diferentes establecimientos de alojamiento rural. Hoteles, hostales, casas, dependiendo de la comunidad autónoma, nos vamos a encontrar con unos nombres u otros quizá totalmente distintos, ¿no? Pero como digo, algo en común es el entorno rural, y luego pues que muchas veces habitualmente son o suelen ser establecimientos de tipo familiar, ¿no? Regentados por familias en muchas ocasiones. Hay una serie de requisitos técnicos para considerar cada categoría dentro del alojamiento rural. Como digo, es una cuestión que depende mucho de la comunidad autónoma y por tanto es muy difícil discernirla o homogeneizarla para poder explicarla en este vídeo, por lo cual hemos cogido dos categorías dentro de las que marca en este caso la Comunidad de Madrid, a modo de ejemplo. Tenemos aquí lo que sería una casa rural, que se considera en Madrid una casa rural y que se considera en Madrid un hotel rural. En cuanto a una casa rural, para hacernos una idea, según el régimen de explotación, podría ofertarse de forma compartida o de forma integral, es decir, podrías alquilarte toda la casa directamente. Y en cuanto a los requisitos a cumplir, debería de tener un encargado y responsable de alojamiento, tendrán de 4 a 20 plazas y requisitos en relación a instalaciones, habitaciones, cuartos de baño, cocina, equipamiento y servicios. Aquí hablamos también de temas de tamaños, medidas, cambios en las habitaciones, temas de limpieza, servicios ofrecidos, etcétera, etcétera. En cuanto a los hoteles rurales, que sería otra clasificación, los clasificamos según sus instalaciones y servicios en hoteles de 3 hojas, que es como se llaman en la Comunidad de Madrid, se clasifican por hojas, 3 hojas categoría superior, 2 hojas categoría media y una sola hoja categoría básica. Requisitos mínimos comunes a todos los hoteles de tipo rural tendrían que ver también con instalaciones, habitaciones, cuartos de baño, mobiliario y servicios. Todos estos hoteles rurales deben de contar con un bar y un salón. Eso sería un poco una diferencia entre un hotel y una casa que pudieras alquilar de forma completa, ¿no? En todo caso, también hablamos en la normativa de hoteles de especificaciones en cuanto a las medidas de cada estancia, en cuanto a temas de limpieza, cada cuánto se limpian las habitaciones, si se limpian servicios complementarios, si cuentan con comida y bebida, etcétera, etcétera, ¿no? Ya digo que cada comunidad autónoma marca una cosa distinta, por tanto es muy difícil unificarlo, ¿no? De alguna forma para poder comentarlo aquí. Pero el hotel rural y casa rural son ejemplos bastante generalizados un poco de diferentes categorías dentro de lo que es los alojamientos rurales a nivel nacional, ¿no? Digamos. En cuanto a ventajas e inconvenientes, por hablar un poco más en profundidad de lo que son las características de los alojamientos rurales, como puntos fuertes podríamos marcar el aumento de la demanda, sobre todo en los últimos años, ¿no? Buscando experiencias un poco distintas,
sobre todo la gente que vive en ciudades habitualmente, intereses de desarrollo por parte de la administración, sobre todo para desarrollar ciertas zonas que de otra forma tendrían muy difícil un desarrollo económico, puesto que no cuentan con industrias, por ejemplo, de otro tipo. Amplia riqueza, es decir, aquí se va aumentando un poco el potencial de este tipo de turismo en los últimos años, y posibilidades diversas para realizar actividades al aire libre, ¿no? Como digo, actividades complementarias por parte del propio alojamiento o por parte también de servicios complementarios o de empresas de la zona que pueden ofrecer actividades al aire libre. En cuanto a los puntos débiles, al hablar de núcleos rurales, muchas veces falta la infraestructura en cuanto a carreteras, transporte para llegar hasta allí, escasa formación empresarial de los responsables de estos negocios, porque como digo, muchos son empresas familiares que utilizan igual una casa de la familia de toda la vida y ponen allí un negocio, y por tanto les falta esa formación que les ayude un poco a tirar adelante con ese negocio. Poco o ninguna de comercialización, escaso asociacionismo de momento, dispersión normativa, porque como digo, cada comunidad autónoma plantea la normativa en cuanto al alojamiento rural a su manera, digamos, con diferentes normativas en cada sitio, y escaso desarrollo de recursos materiales, ¿no? Por ejemplo, toda la parte de internet, redes sociales, página web, pues suele estar mucho menos desarrollada en los alojamientos rurales que los alojamientos de tipo cualquier hotel que pueda estar en una ciudad, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la estructura organizativa, aquí podríamos hablar de la parte de cómo se organizan por departamentos, pero como digo, son alojamientos habitualmente muy pequeños, regentados por una familia, por unos padres y unos hijos muchas veces, y por tanto los organigramas no tienen como demasiado sentido, ¿no? Habitualmente, o no los podemos considerar en muchas ocasiones, ¿no? En organización, en este tipo de alojamientos, podríamos hablar, por ejemplo, de 3 niveles distintos. Un ápice estratégico, directivo responsable de la toma de decisiones, por ejemplo, el dueño o dueña de este hotel o de esta casa rural. El nivel intermedio, responsable de diferentes funciones que tuvieran que ver con comida y bebida, alojamiento, actividades complementarias, es decir, quién se dedica a cada función dentro de ese alojamiento. Y un nivel como más operativo, caso de existir, que sería personal de limpieza, guías, comedor, animación, cocina, todo esto. En muchas ocasiones, como digo, al ser familias las que lo regentan, los miembros al final hacen funciones de forma indistinta de esos 3 niveles, ¿no? Quien está en el punto culminante directivo acaba haciendo también funciones de responsabilizarse de la comida, de cocinar y de todo, ¿no? Y así sucesivamente. Por tanto, los 3 niveles, cuanto más pequeña es la empresa, cuanto menos personal hay en esa organización, al final más intercambiables son esos 3 puntos o niveles de esa estructura que estamos comentando, ¿no? En cuanto a las técnicas de gestión, obviamente un alojamiento rural también hay que gestionarlo, aunque obviamente no estamos hablando de un hotel súper grande, ¿no? Con una estructura organizativa mucho más difícil de controlar, sino una cosa más sencilla habitualmente, con menos personal, como digo, con menos personal directivo sobre todo, y por tanto con funciones y niveles más intercambiables. Podemos decir, no obstante, que con esa salvedad no hay demasiada diferencia entre la forma de gestionar un alojamiento rural de un alojamiento urbano, como puede ser un hotel en el centro de una ciudad. La gestión variará más bien en función del destinatario al que va dirigido ese servicio, sea del tipo que sea, ¿no? Una de las dificultades que se observan de cara a adentrarse en la construcción de un alojamiento rural sería la asunción de responsabilidades y obligaciones por parte del propietario. Eso significa, como digo, que al ser el propietario una persona que muchas veces no tiene ni siquiera una formación empresarial, que nunca ha gestionado una empresa, sino que tiene esta casa en propiedad porque era de su familia, eso plantea diferentes dificultades que tienen un poco que ver a la hora, en saber qué responsabilidades le tocan, qué obligaciones, y también en gestionar un poco el pasarle responsabilidades y obligaciones al resto de su equipo, teniendo en cuenta también que habitualmente el resto de ese equipo al final
son incluso familiares en muchas ocasiones, ¿no? Por tanto, la gestión, a veces lejos de ser más fácil, al ser menos personas, puede resultar incluso más difícil, precisamente porque estamos hablando de personas familiares en las que